Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar una película que me ha pedido expresamente una de mis suscriptoras, que es Cristina Elizabeth, de Argentina, que desde aquí pues le envío un saludo, y es una película que me ha pedido escasamente relativamente hace pocos días. Y es un film que yo lo destacaría dentro de lo mejor de la filmografía, sin duda de los años 90. Además, el director de esta película no parecía desde un primer momento el más idóneo para dirigirla, ni muchísimo menos, ya que el director Neil Jordan siempre se ha caracterizado por ofrecernos películas que están muy alejadas de lo que nosotros conocemos comúnmente por lo que se llama el cine de género. El director Neil Jordan siempre se ha caracterizado realmente por tratar dentro de sus películas a unos personajes muy profundos, siempre personajes llevados al límite, preguntándose siempre quiénes son realmente, cuál es su cometido en la vida y con un tour de force psicológico bastante profundo, con una carga de profundidad bastante grande, en lo que se refiere a todos los mecanismos psicológicos que tienen los personajes. Siempre ha sido un director de historias profundamente también muy humanas, muy de personajes, ya os digo. El director Neil Jordan, director por ejemplo de films como Juego de Lágrimas, como Michael Collins, sin ir más lejos, ya os digo que los personajes, los actores, es decir, todos los personajes de sus películas siempre han sido los auténticos protagonistas. Y esto puede sonar un poco a perogrullo, pero siempre ha sido Neil Jordan un director que ha centrado lo que ha sido su planificación, sus guiones y lo que ha sido su puesta en escena siempre muy subordinado todo a lo que eran los personajes. No ha sido nunca pues un director excesivamente técnico, sino que siempre han sido un director de historias profundamente humanas, llenas de sentimientos y de emociones. Y ya os digo, de personajes que están en continuo conflicto consigo mismos. Y la película que os voy a comentar esta noche parece realmente lo que es decir, una película de Neil Jordan, pero con vampiros dentro. La película que os voy a comentar esta noche, nada más y nada menos, es Entrevista con el vampiro, del director Neil Jordan, del año 1994, y protagonizada por Tom Cruise, por Brad Pitt, por Kirsten Dunst, por Stephen Rea y por Antonio Banderas. No creo que no he dicho correctamente el nombre de la protagonista, Kirsten Dunst. Ahora sí, eso es. La verdad yo os digo que yo cuando me enteré que Entrevista con el vampiro estaba dirigida por un director como Neil Jordan, no parecía desde un primer momento el director como más idóneo para llevar al cine una película de género, es decir, una película con tintes de terror, con tintes del género de suspense, una película muy atmosférica y hasta cierto punto también podríamos decir una película incluso de época y a veces yo os diría hasta cierto punto es incluso costumbrista. Pero realmente lo que es Entrevista con el vampiro es una película enteramente de personajes. Y no os quiero decir que Neil Jordan no cuide aquí ni la planificación, que es estupenda, ni la relación entre lo que vemos, la fotografía, lo que oímos, la banda sonora, absolutamente maravillosa. Los dos aspectos, tanto la banda sonora como la fotografía, la puesta en escena, absolutamente deslumbrante y sobre todo una banda sonora, ya os digo, realmente impresionante, muy de ultratumba, con sonidos absolutamente estremecedores. El compositor de la banda sonora no es otro que el Elliot Goldenthal, el que nos sorprendió también en la banda sonora de Alien 3 de David Fincher. Uno de los aspectos más destacables, o decir, el aspecto más destacable de Alien 3, esta película un tanto fallida de David Fincher, que ya comentaré aquí en el canal todos los pros y los contras de aquel film. Pero que aquí, en esta película, como prácticamente en todas las películas que Elliot Goldenthal ha participado, la partitura es absolutamente esencial y fantástica. Pero ya os digo, esta película por lo que destaca realmente es por la dirección. Es una película de director, aunque un principio, pues una productora grande, una major como la Warner Brothers, la verdad es que a mí me sorprende que escogiese un director como Neil Jordan para poder llevar el relato, la novela de Anne Rice, en la que se basa la película, que además fue ella la que precisamente lo adaptó para la gran pantalla y que le presentó el guión a Neil Jordan para llevarlo y para hacer la película ante la Warner Brothers. No parecía, yo os digo, desde un primer momento el director más idóneo. Pero después de ver las 2 horas absolutamente prodigiosas del metraje de esta película, hay que quitarse el sombrero ante todos los conceptos, tanto artísticos como técnicos, que tiene la película. Pero ya os digo, es una película enteramente de personajes, aunque la película verse sobre los vampiros, sobre la naturaleza del vampiro, pero también sobre
todas aquellas preguntas que nos hemos hecho los espectadores de lo que es realmente el cine de vampiros o de dónde provienen los vampiros, cuáles son los sentimientos o emociones que puede tener un vampiro. ¿Es realmente un vampiro una criatura de la noche que está carente de emociones, que no siente absolutamente nada? La verdad es que viendo Entrevista con el vampiro, muchas de estas preguntas nos las hacemos nosotros, pero también se las hace el protagonista, Brad Pitt, en el papel de Louis, un personaje absolutamente amargado durante todo el metraje, en el que su destino no era transformarse en un vampiro, pero que el vampiro Lestat, interpretado por Tom Cruise, la verdad es que le va a chafar prácticamente, se puede decir así, que toda la película, o mejor dicho, desde que él quiere prácticamente rendirse a la muerte, transformándole en un no muerto. Todas las virtudes que tiene, la verdad es que Entrevista con el vampiro, se puede decir que son prácticamente infinitas. La verdad es que estamos ante una película de las más seductoras, de las más hipnóticas de los años 90. Para mí es una película que podemos cargar absolutamente de elogios, porque tiene una dirección artística portentosa de la mano de Dante Ferretti, uno de los directores además artísticos más impresionantes y más importantes de la década de los 90, fue por ejemplo el creador de la dirección artística y del diseño de producción de mi película favorita, de La Edad de la Inocencia de Martin Scorsese, pero es que un año después realizó el diseño de producción de Casino, una de las grandes películas también de Martin Scorsese dentro de la época de los 90 y también dentro de su filmografía. Es decir, Dante Ferretti, este gran diseñador de producción, nos ha dado unas puestas en escena, uno de los elementos de la puesta en escena más trabajados y más impresionantes, y Entrevista con el vampiro no es una excepción. Toda la película está llena de decorados realmente fabulosos, porque Entrevista con el vampiro es una película muy ambivalente, digamos que juega al 50% en lo que se refiere a los fondos. Es un film tanto de interiores como de exteriores. Tanta importancia tienen los interiores como los exteriores, y además muchos de los exteriores están recreados además en los estudios Pinewood en Londres, realmente uno de los mejores estudios del cine de todos los tiempos y sobre todo del cine actual. Y, por así decirlo, del cine contemporáneo, en el que se desarrollaron la mayoría de los grandes decorados que tiene esta película. Pero fijaos que esta película se la puede enfocar, digamos, artísticamente o técnicamente, porque son dos conceptos que en esta película se engloban en uno mismo, desde un punto de vista tanto artístico como técnico a la vez. Me explico. La película, la verdad es que artísticamente, en lo que se refiere a la interpretación de los actores, es una película que está a un nivel realmente superlativo. Todos los actores, todo el elenco protagonista está absolutamente fabuloso. Aunque yo diría que tanto Brad Pitt como Kirsten Dunst, que estaban empezando su carrera en ese momento, se puede decir que Brad Pitt llevaba no demasiados títulos, y Kirsten Dunst se puede decir que es como la película que la catapultó, por así decirlo, a la fama. Creo que obtuvo una nominación al Oscar o al Globo de Oro, o ganó el Globo de Oro o algo así, por el papel que realiza en esta película a la mejor actriz de reparto. La verdad es que ellos dos, tanto Kirsten Dunst como Brad Pitt, están fabulosos dentro de la película. Pero si hay que decir que artísticamente esta película triunfa, es debido a un hombre, y es a Tom Cruise. Tom Cruise es el absoluto protagonista de esta película artísticamente hablando, porque dentro del argumento, que ahora hablaremos en profundidad de lo que es la película en sí misma, porque está llena de aristas, como un gran polígono, es muy poliédrica en todos los significados que tiene, incluso dentro de lo que es, incluso fijaos, la crítica social, que es un aspecto que está muy presente dentro de las películas de Neil Jordan. Es una película en el que los valores artísticos también están a la altura de los valores estéticos, de los valores audiovisuales. Es una película que en lo que se refiere también a interpretaciones destaca muchísimo. Yo os digo que Tom Cruise es el absoluto protagonista, aunque no lo sea en el argumento. Pero la verdad es que la elección de Tom Cruise para encarnar al vampiro Lestat, que desde un primer momento Anne Rice no estuvo muy convencida de que fuera Tom Cruise el que interpretara al vampiro Lestat, la verdad es que tuvo luego que quitarse el sombrero ante la magnífica interpretación que hace aquí en este film. Y la verdad es que, digamos que la interpretación de Tom Cruise fagocita al del resto de todos los personajes. Kirsten Dunst, digamos que puede estar interpretativamente a la altura de Brad Pitt, pero incluso Kirsten Dunst puede estar en alguna de las secuencias un tanto por encima de Brad Pitt. Aunque Brad Pitt se puede decir que es el absoluto protagonista de toda la cinta, porque la película empieza realmente se desarrolla realmente como un inmenso, digamos, un inmenso flashback. Es decir, Brad Pitt es un vampiro
que está, como todos los personajes de las películas de Neil Jordan, la verdad es que está muy, muy amargado, muy profundamente amargado por toda esa vida de vampiro que está llevando, que no era una vida que él pretendía llevar. Él al principio del film, cuando empieza a narrar su historia al personaje de Christian Slater, que podríamos decir que es un periodista, en el que Brad Pitt ha contactado con él para contarle todo lo que es su historia realmente, pues le va a contar su historia porque Brad Pitt quiere desahogarse realmente. Brad Pitt no está a gusto con la vida de vampiro que él lleva. Y aquí es cuando sale a relucir uno de los componentes realmente del cine de Neil Jordan, que es los personajes en continuo conflicto consigo mismos. ¿Qué le ocurre al personaje de Brad Pitt en esta película? Que él no está a gusto con su condición de vampiro. Él realmente detesta la condición de vampiro. Como dijo Peter Cushing en la película Drácula de 1958, donde interpretaba a Van Helsing, decía: los vampiros realmente no están a gusto con su condición de vampiros, igual que los drogadictos no están a gusto con su condición, evidentemente, de drogadictos, y que no pueden evitar su adicción a las drogas, no pueden evitarlo, no pueden evitar su adicción a las drogas, y por lo tanto el vampiro no puede evitar su condición de vampirismo, aunque realmente la detesta. Es decir, Neil Jordan parece que estuviese leyendo realmente lo que es la mentalidad del personaje de Van Helsing en la película del 58 de Terence Fisher, porque aquí lo que está aplicando al personaje de Brad Pitt es precisamente eso. Es decir, Brad Pitt no está contento con su condición de vampiro. Lo que vamos a ver reflejado en las 2 horas de gigantesco flashback, que es lo que es esta película, todo lo que es la historia del personaje de Louis, del personaje de Brad Pitt, es la historia de un vampiro que realmente no quería llegar a serlo. Un vampiro que detesta su condición de vampiro y que rehúsa, por así decirlo, rehúsa la condición de vampiro al estar teniendo que matar constantemente para vivir a seres vivos, pero sobre todo a personas. Pero como dice en uno de los diálogos de la película, mejor dicho, un monólogo que él tiene, porque también al estar desarrollada la película en un inmenso flashback, lo que oímos de vez en cuando es la voz de Louis, la voz de Brad Pitt, que lo que realmente nos está contando es su vida. Es una voz en off en lo que es la narración de la película. Por otra parte, una narración muy fluida y una narrativa estupendamente llevada por parte de Neil Jordan. Ahora destriparemos un poquito lo que es el concepto narrativo que se ha desarrollado, que lo ha desarrollado aquí excelentemente Neil Jordan. Siguiendo con las interpretaciones, Brad Pitt se me antoja que en esta película hace su papel de una manera correcta. Pero yo creo que Brad Pitt no estuvo o no ha estado a la altura que yo creo que el papel podría dar a más, porque Brad Pitt estaba empezando a echar raíces dentro de Hollywood a principios de los 90, en el 93 cuando se llevó a cabo toda esta película. Es decir, le veíamos principalmente a Brad Pitt, por ejemplo, por ese chico que interpretó en la película de Ridley Scott que fue Thelma y Louise, es decir, el primer papel que prácticamente hizo. Pero a lo largo de la película hay secuencias donde Brad Pitt realmente brilla con luz propia. Pero yo creo que a Brad Pitt le cuesta en esta película llegar a despegar. Es decir, el papel de Louis está muy bien enfocado, pero yo creo que el Neil Jordan o no supo dirigir convenientemente a Brad Pitt, o eso sí, Brad Pitt no estaba lo suficientemente preparado para este film. Neil Jordan además también carga mucho las tintas sobre el personaje de Lestat. Realmente el personaje de Lestat tiene una importancia capital en el film, porque él es el detonante de todas las preguntas que se va a hacer el personaje de Brad Pitt a lo largo del film, y que terminarán, o mejor dicho, se desarrollarán a lo largo de todo el film, porque el film es una búsqueda del personaje de Louis, interpretado por Brad Pitt, es una búsqueda de una serie de respuestas a unas preguntas que tiene Louis, y que cree ver casi al final de la película en el personaje de Antonio Banderas, en el personaje de Armand, un posible maestro, un posible profesor, un posible guía para todo lo que va a ser su vida posterior. Porque Brad Pitt es un personaje que está en constante evolución, pero un tanto estática. Es una evolución estática desde el concepto en el que él tiene permanentemente un conflicto consigo mismo y no consigue salir de ese conflicto. Hay muchos elementos dentro de lo que es la narrativa de esta película, que además Neil Jordan juega con muchos de ellos de manera muy hábil, en el que aparecen una serie de personajes que van a ser catalizadores de todo lo que van a ser las preguntas que Brad Pitt se va a hacer a lo largo de la película. El personaje de Kirsten Dunst,
que la convertirá, digamos, en su acompañante, no en su amante, como dice él a Antonio Banderas, sino en su amada. Él va a ser como el padre del personaje de Kirsten Dunst, de Claudia. Es decir, va a ser su maestro, pero a su vez Tom Cruise va a ser el maestro del personaje de Louis. Es decir, es como una muñeca rusa en ese aspecto. Es decir, dentro de un personaje vamos a sacar otro y dentro de ese otro vamos a sacar otro a su vez. Es decir, Brad Pitt es el profesor de Kirsten Dunst, Louis es el profesor de Claudia y a su vez Lestat es el profesor de Louis. Es decir, es un desarrollo dentro del mundo de los vampiros, pero es un desarrollo dentro del mundo de los vampiros en el que Brad Pitt no está a gusto con su condición de vampiro. Y además es un personaje completamente opuesto al personaje de Lestat, al personaje que interpreta Tom Cruise, que hasta cierto punto también odia su condición de vampiro. Y esta condición no nos lo da hasta el final de la película. Me explico. El personaje de Tom Cruise está enfocado como una especie como de aristócrata, que a su vez él parece que disfruta con su condición de vampiro. Disfruta matando, disfruta llevándole víctimas a Louis, disfruta realmente porque vive su condición de vampiro. Pero al final de la película veremos que esa condición de vampiro realmente está acabando con él. Porque él siempre estará en la continua búsqueda de un compañero. Como al final de la película le dice a Louis, le dice, ¿y vendrás a quedarte conmigo? ¿Qué es lo que realmente Lestat le hace al principio de la película a Louis? Le transforma en vampiro. ¿Por qué? Porque Lestat no quiere estar solo. Él disfruta de su condición de vampiro, pero a su vez no quiere estar solo. Y esa soledad es propia del vampiro. La soledad es uno de los elementos, digamos, fundamentales del vampiro. Es decir, los vampiros tienden a estar solos debido a sus condiciones de demonio, de no muertos realmente. Como nos dijo el personaje de Klaus Kinski en Nosferatu, dice, la muerte no es lo peor para un vampiro, es algo... Hay otras cosas que son mucho peores, como no poder amar, no poder morir realmente. Y eso es lo que el personaje de Lestat, digamos, para evadir la muerte, es lo que quiere, un compañero que esté con él, que le acompañe en su largo viaje de todos esos siglos de peregrinación realmente. El personaje de Armand, de Antonio Banderas, ha encontrado, digamos, una pequeña compañía dentro de lo que son las secuencias de París, pero el personaje de Louis es un personaje, es un vampiro que no ha encontrado su sitio en el mundo todavía. Él detesta ser un vampiro, evidentemente, pero él... digamos que, ¿cómo os lo diría? Contrata al personaje de Christian Slater para seguir desahogándose e intentando buscar, digamos, aquellas preguntas, mejor dicho, encontrar aquellas respuestas a las que él tiene muchísimas preguntas. Es decir, ¿cuál fue, digamos, el vampiro padre que nos creó a todos? Le pregunta a Armand. ¿Cuál es la condición que nosotros tenemos? ¿Crees en Dios o has visto a Dios? Le dice Armand. Yo no sé si existe Dios y la verdad es que tampoco me importa. Es decir, digamos que lo que hace Neil Jordan en esta película es la humanización del vampiro. Y además es que a lo largo de la película nos vamos olvidando prácticamente que Louis es un vampiro. Bueno, nos vamos olvidando entre comillas. Porque él, digamos que se sigue comportando como un humano. Él no estaba preparado para ser realmente un vampiro. Y él sigue comportándose como una persona normal, teniendo además una compañera, que es Claudia, dándole además cuando viajan a París todos los caprichos que ella quiere, es decir, realizando como una especie como de viaje de novios a lo largo de muchos países, que lo vemos esa manera de pasar el tiempo por los dibujos que Claudia va haciendo. Pero también el personaje de Claudia, a su vez, influido hasta cierto punto por Louis, será otro personaje que llegará a odiar su condición de vampiro. Porque claro, los vampiros desde un primer momento está muy bien, como dice Tom Cruise, pues efectivamente ser inmortal, vivir para siempre, pero claro, cuando llegas ya a una serie de años, vamos, ya no de días, sino de años, incluso décadas, de siglos, digamos que esa perpetuidad de eterna juventud realmente no es, ¿cómo os diría yo? No es bien recibida por los vampiros. El personaje de Claudia así lo refleja. Ella se queda mirando, por ejemplo, a la ventana donde hay una mujer que se está desnudando y dice, yo quiero ser como ella, quiero tener ese cuerpo. Pero claro, ella, a lo largo de todos los años en las que ella se ha vampirizado, en las que ella, evidentemente, ya es una vampiresa, ha ido matando, ha ido, pues eso, pues alimentándose con sus víctimas,
pero no ha sido consciente de que no crecía. Y claro, cuando llega un momento en el que ve a una mujer desnuda, un cuerpo de mujer, dices que yo no llegaré realmente a llegar a ser eso, y es cuando ya empieza a evolucionar el personaje de Claudia también, y de nuevo se une al personaje de Louis, ya no solo sentimentalmente, sino también emocionalmente en contra del Lestat. Es decir, Lestat es el maestro de Louis, es el maestro realmente de los dos, pero realmente es el asesino de sus vidas. Es el asesino porque les ha condenado a vivir una vida que ellos no querían en absoluto. Por lo tanto, fijaos que la narrativa que nos produce o que nos muestra aquí Neil Jordan dentro de lo que es el guión, el argumento, lo que es la planificación de los personajes, es una historia absolutamente con unos personajes que están sufriendo un conflicto todos ellos. Tom Cruise, Lestat, sufre porque está solo y necesita un compañero, ya sea Louis, ya sea casi al final de la película el personaje Christian Slater. Louis también está sufriendo porque odia su condición de vampiro, porque tiene muchas preguntas que necesitan una respuesta urgentemente. Él odia su condición de vampiro, pero evidentemente no puede evitarlo, y se da cuenta de que será inmortal por el resto de sus días, pero que será una inmortalidad muy triste cuando él realmente lo que quería era morir para reunirse con su mujer y con su hijo. Y también el personaje de Claudia, porque no puede crecer, no puede convertirse en esa mujer adulta que ella hubiera deseado y que está deseando a lo largo de toda la película. Luego vemos, por ejemplo, una secuencia de un baile cuando llegan a París, que Claudia y que Louis están bailando como si fueran una pareja realmente. Es lo que realmente Claudia quería. Han pasado ya 30 años desde de Claudia fue vampirizada hasta que ella comete el asesinato de matar a Lestat, porque ella, digamos que la condenó a la muerte en vida, que es lo que dice el personaje de Drácula en la película de Coppola. Te condeno a una muerte en vida realmente. Pues es lo que Lestat ha condenado tanto a Claudia como a Louis, a una muerte en vida, a no poder crecer, a no poder evolucionar todo ello. Por lo tanto, yo os digo que es una película en la que se puede decir que es una película de Neil Jordan con vampiros dentro. Es decir, la evolución de los personajes despega de tal manera en el que toda la película es un conflicto interno de todos los personajes, un conflicto emocional, es un conflicto sentimental. Es decir, Entrevista con el vampiro es una película de género, pero no es una película de género. Nos muestra unos vampiros, pero no nos muestra la cara de los vampiros que estamos acostumbrados a ver en 1001 películas de vampiros. Se puede decir que Entrevista con el vampiro no es una película de vampiros al uso. No es cine de género, no es un cine de estudio, es más un cine de autor, es más un cine de personajes, es más un cine de emociones, es más un cine de personajes que buscan su identidad. Porque Louis, a lo largo de toda la película, es lo que busca, su identidad, identidad que no termina de encontrar. Porque al final cuando le dice Christian Slater, pero es que tú tienes la ventaja de poder vivir eternamente, que es lo que mucha gente quisiera. Y es cuando Louis dice, creo que he vuelto a fracasar. Y le dice Christian Slater, no has fracasado. Dice, tómame a mí como compañero. Quiero continuar el viaje contigo. Pero claro, Christian Slater no sabe realmente lo que está diciendo. Porque aunque él quiera ser un vampiro, cuando él se vea eternamente vagando por lo que es la Tierra y los siglos empiecen a pasar, evidentemente su condición de vampiro también empezará a odiarla, como lo ha odiado Louis durante el principio de la película, como la llegó a odiar Claudia y como la llegó a odiar hasta cierto punto Lestat, convirtiéndose en un cadáver putrefacto. Al final de la película le vemos que está como sentado en ese sillón en el que prácticamente está como un muerto viviente allí y que necesita sangre para poder seguir viviendo. Para poder seguir siendo el Lestat, como él dice, el Lestat que a mí me gustaría seguir siendo, como el Lestat de antes. Pero ¿qué es lo que hace el Lestat cuando Louis desaparece de la película al final? Evidentemente, morder a Christian Slater y decirle lo mismo que le dijo a Louis, cuando le vampirizó para convertirse en su compañero. Le dijo, te voy a dar a ti la oportunidad que no me dieron a mí. Pero es nuevamente una nueva triquiñuela del Lestat para poder hacerse un nuevo compañero, evidentemente ya dentro de lo que es una época contemporánea. Es decir, Entrevista con el vampiro es una película de personajes, por y para personajes, y es una película de autor, aunque evidentemente tenga el envoltorio, tenga lo que es la puesta en escena y todo lo que es el apartado artístico y técnico de una película de género.
Dentro de los apartados ya más técnicos, ya dentro de lo artísticos, podemos también destacar evidentemente la fluida narrativa que tiene Neil Jordan en esta película. Yo os digo que, como al principio del vídeo os dije, íbamos a analizar un poco la narrativa de Neil Jordan que tiene aquí en esta película, en Entrevista con el vampiro. Y es que utiliza Neil Jordan una economía narrativa absolutamente ejemplar. Ya no solo para una película contemporánea, sino también para una película de los 90 y que apela mucho más a un clasicismo cinematográfico. Por ejemplo, la presentación del personaje de Louis en la película de Brad Pitt es cuando él está, digamos, ya dentro de ese flashback que está contando cuando se va a vampirizar, porque ya se ha presentado el personaje, digamos, dentro de la época contemporánea, pero el personaje de Louis presentado dentro de la época del siglo XVIII, 1790, cuando empieza a desarrollarse la historia, es jugando a las cartas, intentando pues que ganar, jugarse absolutamente todo y, como él dice, perder incluso la razón. Y es cuando él, jugando a las cartas, se abre la camisa y ante su oponente que le está apuntando con una pistola, le dice: pues aprovecha y dispárame, pero sé que no tienes valor. Y hay otro plano justamente que cambia, en el que vemos a Louis en el fondo del plano, pero en la esquina derecha estamos viendo al Lestat con las manos en una barandilla que está viendo todo el espectáculo. Y que se da cuenta de que el personaje de Louis realmente lo que no quiere es seguir viviendo. Y entonces le va a dar como una nueva vida, una nueva oportunidad. Es decir, Lestat se da cuenta de que Louis ya no quiere vivir más, o al menos su vida terrenal, por así llamarlo, ya ha desaparecido, ha terminado, y entonces Lestat hace acto de presencia. Este es un ejemplo de lo que es una economía narrativa bien llevada, en el que prácticamente en 2-3 planos has presentado a dos personajes. Pero es que además, esto Neil Jordan lo vuelve a repetir en la secuencia de París cuando Brad Pitt se presenta, o mejor dicho, cuando el personaje de Stephen Rea y Antonio Banderas se presentan al personaje de Brad Pitt, a Louis, en el que Louis está caminando por las calles de París y entonces la voz en off dice: y yo no encontré los vampiros cuando dejé de buscarlos, ellos me encontraron a mí. Y entonces, como si fuera un espejo, se ve reflejado con el personaje de Stephen Rea, cuando empieza, por ejemplo, a caminar por lo que es el puente, por la parte baja del puente, y en un juego de plano contra plano aparece en un lado Stephen Rea y al otro lado del plano aparece ya Antonio Banderas. Es decir, que prácticamente dentro de una misma secuencia nos presenta a los dos personajes. Es decir, de las 2 horas de metraje que tiene esta película, yo hoy en día, ya os he dicho en otros vídeos míos, que la mayoría de directores de hoy en día pues no saben economizar y vemos películas de 2 horas y media, 2 horas 3/4, 3 horas, donde se podría haber eliminado mucho metraje. Sin embargo, ese no es el ejemplo de Neil Jordan. Neil Jordan sabe perfectamente cómo economizar y cómo reducir un poquito todo lo que es el metraje, dándonos en 2 horas de duración una historia muy completa pasada por diferentes épocas y por diferentes lugares. La película se rodó además en San Francisco, en Nueva Orleans y también en París. Es decir, en muchos sitios, en muchas localizaciones, pero en una película que huele a kilómetros a superproducción, pero que es una película de director, es una película de autor. No tuvo un presupuesto excesivamente grande, Entrevista con el vampiro. Ahora no me acuerdo lo que costó, la verdad, realmente esta película. Pero se nota a la legua que, digamos, que todo lo que es el diseño de producción de Dante Ferretti, que es absolutamente prodigioso, lo que es la banda sonora, que es, ya os digo, muy de lujo, es una banda sonora muy de ultratumba. Atención a los momentos en el que se transforman los vampiros, en el que Louis se está convirtiendo, en el que Claudia se convierte, cómo utiliza Elliot Goldenthal y también Neil Jordan la banda sonora. Cuando estamos teniendo en cuenta el momento, cuando estamos viendo, perdón, el momento de la transformación de Claudia en vampiresa, la vemos como la banda sonora, digamos, hace como un increchendo en ese momento, pero siempre acompañado de una serie de compases como muy profundos, como sonidos como si vinieran provenientes de una caverna. Es como la bajada a los infiernos, como si estuviese reflejando la bajada de los infiernos del personaje de Claudia cuando se transforma en vampiro. Es realmente prodigiosa todo lo que es la utilización audiovisual, pero yo os digo, no fue una película de un presupuesto absolutamente exacerbado. Pero realmente se puede decir que cada dólar de esta producción está muy bien aprovechado, exquisitamente aprovechado. Y además que la dirección artística de Dante Ferretti es una auténtica maravilla en todos los aspectos.
todos los decorados están cuidadísimos y sobre todo los interiores. Neil Jordan no es un director que destaque, ya os digo, por una parte técnica deslumbrante, por interiores, exteriores, o por el protagonismo de los paisajes o incluso de la dirección artística. Ya os digo que es un director más de personajes que de técnica en sí mismo. Pero realmente en esta película Neil Jordan se supera a sí mismo y hace gala de un protagonismo del decorado absolutamente desbordante. Y además es que todos los planos, todos los encuadres, tienen además una planificación muy homogénea. Plano general, plano medio, primer plano. Además, siempre en este mismo esquema, como para ir acercándonos desde una intimidad más lejana a una intimidad mayor a cada uno de los personajes. Y además es que eso repite los esquemas en todos los personajes, sobre todo en la transformación de Claudia, el personaje de Kirsten Dunst, en la que si os dais cuenta vamos viendo una concatenación de planos en las que predomina el movimiento de la cámara circular, pero la cámara acercándose al rostro de Claudia cuando se está transformando en vampiresa. Por ejemplo, vistos desde lejos, pero cada vez más de cerca, esos rizos que va teniendo ella, los colmillos que se le van acentuando cada vez más, la tez más pálida. Todo ello en un alarde realmente extraordinario de lo que son efectos visuales y maquillaje. También hay que decir técnicamente que esta película goza de unos efectos especiales absolutamente impresionantes. La secuencia en la que, por ejemplo, Tom Cruise, el personaje del Lestat, es asesinado por Claudia, mejor dicho, asesinado, es cortado el cuello por Claudia. Prácticamente el personaje del Lestat cae al suelo y se va desangrando. Ese ya no era Tom Cruise, era un animatrónico. Es decir, está tan sumamente bien hecho, están tan perfectamente hechos los efectos visuales. Seguramente aquí Neil Jordan seguro que tiraría un poco más de la mano de lo que es un equipo técnico, sobre todo si estaba Stan Winston al lado para reforzar lo que eran los efectos visuales, para crear los efectos especiales, ya sea animatrónicos, ya sea evidentemente pues toda clase de los efectos que él trabajara en la película. Está muy bien asesorado en este aspecto Neil Jordan. Pero yo os digo que al ser Neil Jordan un director más de actores, seguramente echó mano de un equipo técnico de segunda unidad, realmente muy profesional. Y cuando los efectos visuales aparecen en pantalla de la mano de Stan Winston, la verdad es que también la película gana muchísimos enteros. Técnicamente es una película absolutamente apabullante. Tiene una puesta en escena magistral. También dentro de lo que es, por ejemplo, el desarrollo de lo que es la etapa, de la parte que se desarrolla en París, hay que destacar un concepto también artístico que en esta película Neil Jordan rinde un poco homenaje a todo ello. Os cuento un poquito. En el París del siglo XIX, de mediados del siglo XIX hasta finales de este siglo, tuvo una gran importancia lo que se denominaba el Gran Guiñol. El Gran Guiñol eran representaciones un tanto, digamos hasta cierto punto, clandestinas, en el que eran representaciones teatrales en las que se representaba una especie de comedia o de comedieta, de opereta bufa, por así decirlo, de comedieta, un tanto salida de tono. Es decir, con una serie de desnudos, con efectos sanguinolentos. Es decir, era una comedia un tanto, ¿cómo os diría yo? Un tanto salida de tono para la época. Y lo que representan los vampiros de la comunidad de Stephen Rea y de Antonio Banderas es un gran guiñol. Es decir, cuando yo en otras críticas de otras películas de terror os he dicho que parecen como un tanto granguiñolesco los personajes, parece que están haciendo como una comedia de terror, pero evidentemente con el gore. Es decir, del granguiñol, pues ven películas como Reanimator, como Brain Dead de Peter Jackson, muchísimas comedias de terror. Las comedias de terror la verdad es que son como una evolución lógica del granguiñol. Y en esta película Neil Jordan, ya que se fue a París para rodar las secuencias, muchas de las secuencias de esta película, hace un homenaje realmente fantástico a lo que es el Gran Guiñol. Toda la interpretación y puesta en escena de Stephen Rea en esa comunidad de vampiros, por ejemplo, la representación que hace con esos vampiros cuando llegan Louis y Claudia, cuando conocen a Armand, al personaje de Antonio Banderas, en el que aparece una chica en medio del escenario, diciendo el personaje de Stephen Rea, denominado Santiago, pues esta chica podrá llegar a ser o no mi novia, pues ella querrá llegar a ser mi mujer, mi esposa. Están como una especie de representación teatral, pero como bien dice Louis, no es una representación, digamos, teatral al uso. Es decir, son vampiros que están comportándose como humanos que juegan a ser vampiros. Es decir, por una parte, son vampiros. Stephen Rea y su comunidad son todos vampiros. Pero a su vez, ante el público que están teniendo enfrente,
son personas, pero ellos juegan en su gran guiñol a ser también vampiros. Pero evidentemente son vampiros auténticos, y cuando aparece esa chica, en esa secuencia que es de lo mejor de la película, esa chica que la traen, la empiezan a desnudar, y que ella empieza a hacer una interpretación para los que están allí en la sala de lo que es ese teatrillo. Una de las chicas del teatro salta y dice, pues ahora poséeme a mí, ha llegado mi turno. Y le dice el personaje de Stephen Rea, no, no, tranquila, que ya llegará tu turno aquí posteriormente. No saben que efectivamente esa representación es real. No está preparada por parte de los vampiros. Es absolutamente real. Es, digamos, un homenaje al Gran Guiñol, pero enfocado desde un punto de vista vampírico. Es enfocado desde un punto de vista con humor muy macabro. Porque evidentemente las personas que iban a ver el Gran Guiñol, y aquí Neil Jordan también lo plasma en esta entrevista con el vampiro, iban a ver un espectáculo un tanto, diríamos que grotesco. Un espectáculo muy grotesco. Y es lo que Antonio Banderas y Stephen Rea representan, un espectáculo grotesco. ¿Acaso Antonio Banderas no se acerca a ella, la termina de desnudar, la coge en brazos y la suelta luego después al lado de todos los vampiros, y hay un plano cenital en el que los vampiros de repente se abalanzan todos sobre ella? Hay otro plano después de ese en el que todas las personas que estaban asistiendo a esa representación de Gran Guiñol se van de la sala como diciendo esto es excesivamente grotesco incluso para nosotros. Pero yo os digo que eran representaciones un tanto clandestinas para la época. No era muy bien visto el Gran Guiñol en la época del siglo XVIII, del siglo XIX en Francia, ni muchísimo menos. Es decir, pero lo que quiero daros a entender que es que Neil Jordan ha jugado tanto, incluso con representación teatral, en lo que es teatro dentro del cine, dentro de su película, que queda la secuencia absolutamente asombrosa, y además con un toque muy sensual, muy erótico. La chica, completamente desnuda, alzando los brazos, se queda como extasiada ante la visión del público, y que parece que ella llega a un momento que parece que se está creyendo que eso puede ser una representación teatral, pero no lo es en el fondo, y los vampiros terminan devorándola, en una secuencia que está filmada, ya os digo, con una gran elegancia, pero también de una manera un tanto, como dice el personaje de Louis, monstruosa y grotesca. Porque para nada ese público se estaba esperando un desnudo, no se estaba esperando que viniese unos humanos haciendo de vampiros, que hiciesen como el efecto de devorarla, y claro, todo eso, para un público del siglo XIX, era muy impactante todo ello. O sea que es que Neil Jordan incluso hace homenaje al Gran Guiñol, hace homenaje a las representaciones teatrales de ese París romántico en el que se desarrolla la película. También el romanticismo es otro de los elementos que están muy presentes en Entrevista con el vampiro, en la interpretación de los personajes. El personaje, por ejemplo, de Tom Cruise siempre se comporta de una manera como muy seductora con Brad Pitt, si os dais cuenta. En muchas de las secuencias le coge del cuello, le acaricia lo que es la cara, lo que son lo que son las sienes, le coge del cuello. Es decir, se comporta como si fuera realmente su compañero. Pero es lo que pretende Lestat, que Louis sea su compañero a lo largo del tiempo. También ese efecto romántico lo vemos en el personaje de Louis en el trato que tiene con Claudia. Lestat es más brusco con Claudia, pero Louis siempre la trata de una manera, digamos, romántica, cariñosa y afectuosa. Por ejemplo, cuando a Claudia le dan su féretro, lo que es el ataúd para que duerma, Claudia se levanta de ese ataúd y se va a dormir con Louis. Si os dais cuenta. Y Louis pues la acepta como si fuera al principio como su maestro, como su hija. Hay una secuencia en la que ella está tumbada al lado de Louis y ella está jugando con lo que es el pelo, con lo que es la melena que tiene Brad Pitt, que es la que tiene Louis, y que está jugando con sus deditos entre la melena. Es como una relación afectuosa de padre, de hijo, pero a la vez romántica, evolucionará de manera romántica. Porque desde el momento en el que Claudia es vampirizada hasta que luego 30 años después tiene en cuenta lo que es el asesinato del personaje de Lestat, Claudia ha evolucionado psicológicamente, ya se ve como una mujer aunque esté atrapada dentro del cuerpo de una niña. Y pasa a ser no la amante de Louis, pero como, digamos, como su pareja, pero atrapada, ya os digo, en el cuerpo de una niña. De ahí el conflicto emocional y el tour de force emocional y sentimental también del personaje de Claudia. Es decir, fijaos que todos los personajes se interrelacionan entre sí con elementos seductores, hipnóticos, románticos y con unas interpretaciones además muy ajustadas y muy calculadas.
en el sentido de en el que Tom Cruise es el que más destaca, porque además se tomó mucho más en serio, digamos, su personaje desde un punto de vista incluso físico. Tom Cruise tuvo que adelgazar entre 12 y 15 kilos para la película, se le ve muy delgado, muy delgado. Además yo me acuerdo de una entrevista que él tuvo hace ya tiempo, la vi en televisión por el motivo del estreno de la película, porque antes en televisión no es como aquí, por ejemplo, aquí en España ya la televisión es lo que era, pero antes aquí en España pues pasaban, por ejemplo, documentales y programas de cine donde se entrevistaba a lo que eran actores, en lo que era la promoción de las películas, y me acuerdo que Tom Cruise en una entrevista que le hicieron lo dijo, que había adelgazado bastantes kilos para interpretar al Lestat. Es decir, que él se metió en cuerpo y alma en lo que es el vampiro Lestat, y además es que lo interpreta de un modo absolutamente prodigioso. Yo creo que es uno de los mejores papeles que ha hecho Tom Cruise a lo largo de su carrera. Es decir, por ejemplo, como mira a Louis constantemente, tiene miradas de odio, tiene miradas de seducción, tiene miradas de amistad, tiene miradas de decepción, porque claro, Lestat no sabía que a lo mejor Louis se pudiera comportar como se comporta a lo largo de la película. Es decir, es una película que tiene muchas aristas. Y además una que no puedo dejar de comentar. Incluso tiene otra arista que es muy deudora del cine de Neil Jordan, que es la crítica social. En esta película hay una crítica social bastante, bueno, no tan encubierta como en otras películas. Si os dais cuenta, Lestat es un vampiro que es un aristócrata. Es decir, es de, por así decirlo, de clase alta, tiene una plantación realmente deslumbrante, tiene incluso a sus esclavos ahí en la plantación, etcétera, y se le da, pues, digamos, que tiene además pues una serie de criados dentro de lo que es su casa. Sin embargo, Louis, pues, es todo lo contrario. Él tendrá su plantación y todo, pero él pertenece más a una clase más media tirando a baja. Los aristócratas del siglo XVII, XVIII, XIX, lo que hacía la aristocracia, los condes, duques, marqueses, era coser prácticamente impuestos al pueblo, como ahora te lo tenemos, coser a impuestos al pueblo y chuparles como su energía vital. Y además es que disfrutaban de ello. ¿Qué es lo que Lestat hace en esta película? Disfrutar, digamos, de su condición de vampiro. Es decir, disfrutar de absorber la sangre, que es el líquido vital de todos aquellos que forman parte del pueblo llano, de la clase baja. Sin embargo, Louis detesta ser un vampiro porque el vampiro simbolizado por Lestat representa la aristocracia, representa la clase alta, y Louis no quiere convertirse en aristocracia ni en clase alta, que es lo que representa Lestat, y es lo que él desprecia desde un primer momento. Es decir, es una lectura que parece estar un tanto encubierta, pero si os dais cuenta podemos verla, pero absolutamente con clarísima nitidez. Entonces tenemos dos personajes, uno que es un aristócrata, si nos olvidamos de su condición de vampiros, uno es un aristócrata y otro es un personaje de clase media, o mejor dicho, de clase prácticamente baja, que pretende escalar un poquito más en la sociedad debido a esa plantación que él va a tener, etc. Pero sigue siendo de clase media, de clase baja. Sin embargo, luego está el aristócrata, que es Lestat. Entonces, Louis detesta ser un vampiro porque ese vampirismo representa la clase alta. ¿Cuál fue una de las lecturas que tuvo Bram Stoker en la película, mejor dicho, en la película, Bram Stoker en la novela Drácula? En Drácula es un conde, y al ser un conde, él también, al representar a la aristocracia, el vampiro es aristócrata. Chupa la sangre de sus víctimas, que siempre son gente del pueblo llano, que era lo que hacía el Drácula de Christopher Lee en las películas del ciclo Hammer. Siempre matar a las doncellas, absorber su sangre y todo eso, pero no que fueran aristócratas, sino que fueran todos de clase baja. Es decir, es el aristócrata que domina a los de la clase baja. Lestat hace lo mismo, domina a los de la clase baja, incluso transforma a uno de ellos, que es Louis, para que le acompañe en el devenir de su vida. Sin embargo, Louis desprecia a Lestat por ser de clase alta, aunque evidentemente en la película desprecia por ser un vampiro y por haberle él transformado. Pero le detesta porque le ha transformado a ese vampirismo que representa la clase alta. Es decir, tenemos en la película una lucha de clases en este film. Lucha de clases que también fue representada hasta cierto punto en Michael Collins, otra cinta de Neil Jordan.
Es decir, Neil Jordan, por eso digo que Entrevista con el vampiro no parece una película de género al uso, sino que es una película en la que Neil Jordan ha metido todos sus, digamos, todos los elementos de sus películas anteriores y también posteriores en una misma cinta, pero con vampiros dentro, que son Lestat, Louis, Claudia, Santiago, Armand, etc. Y todo el devenir de todos de los mismos, pero es en esencia una película de autor, es una película de director, lo que evidentemente le da un plus añadido a lo que son las películas de vampiros en sí mismas. Es decir, Entrevista con el vampiro, esta película, no es una película de vampiros al uso. Es decir, sigue siendo una película de vampiros, pero evidentemente tenemos elementos narrativos, estéticos, críticos y todos los aspectos que podamos verle que le hacen estar como un paso más allá de las películas de vampiros. Es decir, ¿en qué otra película se ha humanizado a los vampiros? ¿En qué otra película hemos visto llorar a un vampiro? ¿En qué otra película hemos visto esa pequeña lucha de clases entre el vampiro aristócrata y el vampiro de clase baja? En ninguna otra película. ¿En cuántas películas hemos visto una representación de un gran guiñol? La representación, digamos, de una parte, digamos, de una sociedad, en este caso la parisiense. ¿En dónde hemos visto, digamos, esa representación, digamos, de lo que son las costumbres, de lo que puede ser el Estados Unidos o la Europa del siglo XIX, o el Estados Unidos de finales del siglo XVIII? Es decir, Entrevista con el vampiro es una película que engloba muchos aspectos, por eso os digo que tiene mucha poliedría. Es una película que tiene muchas aristas, es una película de personajes, es una película de crítica social, es una película de relación entre ellos, es una película del devenir de personajes que además luchan contra sus propios demonios, que es evidentemente uno de los fuertes de las películas de Neil Jordan. Y además es una película con una puesta en escena fastuosa, con una banda sonora extraordinaria, con un nivel estético, digamos, encomiable y también, se me olvida decirlo, con una colorimetría absolutamente magistral. Predominio en los juegos de luces de los verdes, de los rojos y de los azules oscuros. Es decir, es una película eminentemente oscura, tétrica, que se desarrolla siempre por la noche, pero eso sí, Neil Jordan, con su director de fotografía, nos brinda lo que es una planificación visual absolutamente prodigiosa. La fotografía en lo que es estéticamente está cuidadísima, los movimientos de cámara muy suaves. Es decir, Entrevista con el vampiro es una joya, no sé si voy a decir del género de terror, pero sí que es una auténtica joya del cine de autor, porque esta es una película absolutamente de autor, donde toda la personalidad, las características de Neil Jordan están en esta película. Para mí es una de las mejores, si no decir la mejor de Neil Jordan, porque además de todos los elementos que ha tenido en sus otras películas, añadimos un componente fantástico, añadimos un componente estético, añadimos un componente crítico, añadimos un componente, digamos, de espectáculo audiovisual, de cine de género, en toda su gloria, en todas sus facetas, y todo ello añadido también, o mejor dicho, complementado por un gore como muy de diseño. Es decir, es sanguinolenta, Entrevista con el vampiro, y tiene secuencias fuertes, como por ejemplo cuando Brad Pitt, cuando Louis va en el Teatro del Gran Guiñol, cuando lo está quemando casi al final de la película con la guadaña, y mata al personaje de Santiago, de Stephen Rea, prácticamente cortándolo por la mitad. Pero claro, vemos ese cercenamiento y las dos partes del cuerpo, que eso no podríamos definirlo como cine de autor, pero sí podríamos definirlo como una continuidad, un continuismo al homenaje del Gran Guiñol. Sigue haciendo Louis Gran Guiñol realmente. Nos vuelve a ofrecer un espectáculo muy grotesco, muy sanguinolento, en toda su faceta en esa última parte de la película. La verdad es que Entrevista con el vampiro son todas esas cosas y muchísimas más. Entrevista con el vampiro es una película infinita de poder comentar en lo que se refiere a todos los valores que tiene, a todos los momentos, a todas las capas de significación que tiene. Es una película modélica dentro del cine de género y también del cine de autor, en el que Neil Jordan juega con los dos conceptos constantemente. Nos ofrece un espectáculo digno del mejor cine de género, pero también nos ofrece una historia de personajes muy profunda. En este caso, como en su filmografía, un espectáculo de proporciones épicas, con personajes, con actitudes que buscan, digamos, su sitio en un mundo que no les pertenece realmente. Unos personajes que están muertos
y que no saben dónde acoplarse. De ahí el gran viaje que tienen Claudia, que tiene Louis, tanto viaje físico como viaje emocional en sí mismo. Entrevista con el vampiro, para mí, es una de las películas más hipnóticas y una de las mejores películas de género de la década de los 90. Es un espectáculo realmente apasionante, célebre, que ya tiene un estatus y una calidad de clásico a día de hoy. Un clásico ya de la década de los 90 y para mí una de las mejores películas, sin duda, de esta década. Hecha por un gran artesano, por un autor, con mayúsculas, que es Neil Jordan. Espero que os haya gustado el comentario, la crítica y análisis de esta joya llamada Entrevista con el vampiro. Espero que me dejéis aquí en la caja de comentarios todo lo que queráis, que me pongáis los comentarios qué os ha parecido lo que es la película y evidentemente cuáles son vuestros gustos, que le deis a un buen like, que os suscribáis y que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis una buena noche y sobre todo, que evidentemente que paséis una buena noche y hasta mañana.